Sí, señor profe. Listo, entonces, ¿qué podemos decir sobre el párrafo? Entonces podemos iniciar con Divani. Pues el párrafo Es un texto. como, digamos, uno escribe algo cortico. Escribe algo cortico. No exactamente. Dana, ¿qué podemos decir sobre el párrafo? Tranquilos, yo digo quién me va a dar la información, por favor. Dana, Profe, es como un texto corto donde están como un grupo de las ideas principales. bueno, ideas principales. Por allá, Wilson, ¿solo podemos hablar de ideas principales en un párrafo? ¿O hay otro tipo de ideas en el párrafo? Puede utilizar varios tipos de preguntas o las mismas preguntas. Preguntas, pero una pregunta pues no necesariamente se puede considerar una idea. Entonces, acuérdense que en el párrafo encontramos ideas principales, pero también podemos encontrar otro tipo de ideas. Entonces, Matías, ¿qué podemos decir sobre ello? Matías. Profe, ¿qué es un espacio en un texto? Bueno, pero no me dan una definición concreta. Diga, demos la palabra a Juan Manuel. ¿Es para formar oraciones? Para formar oraciones, no, porque una oración puede escribirse aparte y no considerarse un párrafo. No necesariamente debe ser una condición para crear oraciones. Caterín, ¿qué podemos decir sobre el párrafo? Que tú recuerdes. Caterín, ¿Profe, puedo decir algo? dame un segundo, Juan Manuel. Caterín. Es un párrafo, es algo, ¿Algo que? Eso ustedes lo dieron ya haber repasado. ¿Profe, qué forma? algo escrito. Profe, que es algo También escrito en varias oraciones. Dejemos que Caterín nos hable. Dinos, Caterín. es algo escrito y también es También es que, Caterín. Caterín, yo de compromiso te voy a dejar repasar la clase anterior, ¿listo? Está colgada en YouTube. Entonces, por favor, escribe en tu cuaderno. Repasar clase del día martes, ¿listo? Por favor. Sofía, ¿qué podemos decir sobre el párrafo? Profe, que es algo referente al título y que se sabe por los puntos apartes y porque se inicia con mayúscula. Listo. Bien, Sofía, ya nos diste una estructura. Ah, Leonardo, ¿en un párrafo puede incluir ideas secundarias o eso se puede trabajar en un párrafo distinto? O sea, digamos, yo puedo tener un párrafo la idea principal y en otros puedo tener ideas secundarias o también principales en los párrafos. ¿Eso es posible? sí, profe. En el primer párrafo, que queda con el título. En el segundo párrafo, pues eso sí ya es, si uno quiere, va a ir cambiando el tema. En el tercero, pues también. Listo, Leonardo, dame un ejemplo. Pues que puede ser sobre la luz. Entonces escribo la luna es muy grande y no alumbra la noche. Del segundo paso lo puedo cambiar. Por ejemplo, la silla es para sentarse, para pues se mueve a todos lados. Así un ejemplo. Bueno, pues casi no lo entendí, pero agradezco el intento. Bien, Leonardo. Brady, una pregunta. Eh, ¿Existe un mínimo de frases para considerarse un párrafo
o un máximo de frases? ¿O eso no es lo que tiene más importancia en el párrafo? ¿Qué crees tú, según lo que vimos? Eh, este, que sí es importante. Sí es importante que, Que tenga largas frases, porque pues entre más frases uno va aprendiendo y pues también uno va disminuyendo sus, digamos, como sus frases que puedo decir, va mejorando sus palabras Sus y ideas. pues ideas, sí. Y pues ya, profe. listo. Bien. Laura, Bien. entonces, ¿nos puedes dar una definición exacta de párrafo? Profe, tanto la idea principal que define la intencionalidad del texto, como las ideas, se, se consideran las que aportan una línea argumentativa, se, se encuentra, se, se encuentran en el párrafo. Listo, Nos Laura. basta. Listo, déjalo ahí un segundo. Hay cosas puntuales que mencionó Laura que muchos me mencionaban, pero no de una manera directa. Entonces, acuérdense que en el párrafo siempre vamos a desarrollar una idea principal, que es lo que engloba el texto. Acuérdense que el texto no es un párrafo, el texto ya es una construcción de muchos párrafos que van en torno a una idea, a a un objetivo, a unos planteamientos, siguiendo una línea argumentativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se escribe según para poder soportar una idea. ¿Listo? Acuérdense que vimos el tema de la noticia. Entonces creo que por acá lo podemos ver. Entonces vemos varios párrafos. Acuérdense de eso. Vimos varios párrafos. Pero aunque están separados cada uno, uno me desarrolla la idea principal y otro me desarrolla unas ideas secundarias. Entonces es como un centro, un núcleo y varios que complementan ese núcleo. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Profe, señor. Sí, Sofía, ¿qué señor. puedes decir? Profe, también el párrafo es un conjunto de palabras y oraciones que al organizarse se hacen de manera lógica, profe. Listo, conjunto de palabras y oraciones. Pero entonces acuérdense, no basta que hayan palabras o que hayan oraciones. Lo que se busca es que esa organización de esas palabras y esas oraciones sustenten, soporten una idea en común, una idea en específica. Acuérdense que el párrafo es una herramienta que nos ayuda a argumentar nuestras ideas. Por ejemplo, yo puedo escribir una excusa y en esa excusa puedo soportar todos los acontecimientos que me llevó pues a poder soportar que falte algún sitio, algún compromiso. Entonces, el párrafo se trata de eso. No solamente de colocar palabras y oraciones, sino que haya una línea argumentativa, o sea, soportar la idea que yo quiero mostrar, cosas que me ayuden a respaldar esa idea. ¿Listo? ¿Hay preguntas en torno a eso? No, señor. Bueno, igualmente, les queda de compromiso repasar esa clase. Entonces, si quieren, por favor, anótenlo en su cuaderno, repasar clase del martes.
¿Por qué es importante y por qué estoy siendo tan molesto con el tema? Porque el párrafo es la unidad que vamos a trabajar de aquí en adelante, bastante. Y ya empieza lo de construcción de ensayo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es más adelante. Eso es importante entonces que lo repase. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Ya vimos la definición, vamos a leerla nuevamente para quienes no quedó como muy claro. El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones que al organizarse de manera lógica forman un texto. Miren, forman un texto, o sea que un texto es un conjunto de ¿qué? De varios párrafos, que gira alrededor de una idea principal, o sea, de un objetivo. Además, puede identificarse dentro de un texto porque siempre comienza con una letra mayúscula y termina en un punto aparte o final. Eso ya es más estructural. Me interesa más es como el contenido que desarrolla. Los párrafos no tienen un número mínimo de líneas. ¿Listo? Por allá, Mary me decía, es que entre más líneas y es uno aprende más. No necesariamente, ¿sabes? A veces con las palabras indicadas y las frases adecuadas, pues no necesariamente tenemos que alargarnos tanto. Se puede comprender la misma información con un mínimo de, de líneas en el párrafo. Dependerá de qué tanto vamos a desarrollar una idea o varias. Ahí sí yo te daría la razón, Brady. Dependiendo si mi idea se puede desarrollar en un párrafo, entonces sería perfecto. Pero si yo veo que mi idea tiene más desarrollo, tiene una mayor extensión, pues claramente tengo que recurrir a una mayor cantidad y ahí sí te daría la razón. Pero no es necesariamente una condición que deba ser algo largo, deba ser algo muy extenso. ¿Listo? Claro, muchachos, hasta ahí. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos visto pues las características, creo que esas son muy sencillas, pero entonces vamos a entrar a los tipos de párrafo. Resulta que los párrafos tienen también una clasificación. Por favor, allá apaguen el micrófono. Mantengan el micrófono apagado, por favor. ¿Listo? Mantengan el micrófono apagado, muchachos. Miguel, apaga el micrófono. Listo. Gracias. Tipos de párrafo. Resulta que la clasificación de los párrafos también se da en diferentes maneras. O sea, hay diferentes formas de escribir un párrafo. No necesariamente hay una. Ya se van a dar cuenta, voy a mostrarles unos ejemplos de cada uno para que tengamos como el acompañamiento de la teoría y el ejemplo. Pero entonces vamos a ver cuáles son esas clases de párrafos, qué tipo de párrafos podemos encontrarnos, con cuáles más hemos desarrollado más en nuestra vida académica, o sea, dentro del colegio. Bien, entonces vamos a iniciar con los más construidos y son como los más imaginarios, los párrafos narrativos. Entonces, Leonardo, tú me puedes ayudar con la lectura de texto, por favor. Con el párrafo narrativo, Sí, señor. Sí, Leonardo. entonces, consiste en la narración o exposición de hechos de forma cronológica. Los párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas, cuentos, textos periódicos, entre otros. Bien. Resulta que estos son los tipos de párrafos donde encontramos una forma mucho más cronológica, como muestra acá. ¿Alguien sabe qué es cronológico? ¿Qué es cronología? ¿Alguien tiene idea de ese concepto? No, señor. Bueno, cronológico es que va en orden, o sea, se cuentan los hechos en orden, ¿listo? O sea, como vamos a un ejemplo más sencillo. Todos recuerdan el cuento de Caperucita Roja, ¿sí? Bueno, Juan Manuel, cuéntanos el cuento, o sea, cuéntanos, valga la redundancia, el cuento, pero así superficialmente, o sea, no nos cuentes con detalles, sino exactamente qué pasa en el cuento, Juan Manuel. Que una niña roja iba al camino de la casa de la abuelita y se Sí, encuentra un lobo
y se come la abuelita y después se come a Caperucita Roja, después llega el cazador y lo asusta con un tiro y saca una Caperucita Roja y a la abuela. Listo, gracias Juan Manuel por el resumen. Entonces vamos a ver qué hechos contó Juan Manuel. ¿Cuál es el primer hecho? Que está, ¿qué? Sale del Caperucita de la casa de qué? De la abuela, ¿no? De la mamá, ¿cierto? Sale de la casa de la mamá. Ese es el primer hecho. El segundo hecho, se encuentra con un lobo. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando lobos, entonces hagamos de cuenta que esto es un lobo. ¿Listo? Se encuentra con el lobo. En el tercer punto, ¿qué sucede? ¿Qué nos contó Juan Manuel que pasa en la tercera escena? Se come la abuelita y a Caperucita Roja. Listo, entonces se come a Caperucita, se come a Caperucita y se come a la abuela. Listo. ¿Qué pasa en la siguiente escena? Llega a casa y la asusta. Llega el cazador a la casa de la abuelita y pues lo asusta de un tiro, me dijiste, ¿sí? Sí, señor. Y después sacan a Caperucita y a la Listo. abuela. Y en el último, la última escena, ¿qué pasa? Sacan a Caperucita Roja y a la abuela. Listo, sacan a Caperucita Roja y a la abuela. Entonces, aquí hablamos ya de cronología, de un hecho cronológico, que va en orden. ¿Listo? Va en orden. Esto pasa mucho en los textos, en los párrafos narrativos, lo que son cuentos, novelas, coplas, todas esas manifestaciones literarias que nosotros vimos en los anteriores módulos, se ven aquí en este tipo de párrafos, que son hechos, párrafos narrativos, en donde se cuenta un orden de las cosas. ¿Listo? Un ejemplo podría ser, no sé, que Brady nos contara pues su rutina diaria, nos contara qué es lo que hace todos los días para pues llegar a la clase. Eso es un hecho cronológico. Pero entonces imagínense que Brady le agregara hechos fantásticos, como que yo me levanto en el País de las Maravillas todos los días y me dirijo al mundo de los seres humanos donde recibo mis clases. Eso ya es un párrafo narrativo y lo está contando de manera cronológica. ¿Claro lo que es el hecho cronológico? ¿Lo que es cronológico? Sí, señor. Señor. Listo. No sé, ¿Alguien tiene preguntas? no señor. No, señor. Bueno, entonces Laura continúa con, perdón, ¿quién me estaba ayudando con la lectura? Leonardo, profe. Leonardo, continúa con la lectura. Como lo indica su nombre, este No, es mira, su tipo acá. de párrafo Vuelve a en leer el esto, cual porfa. el autor Vuelve a leer este pedazo. autores expresan opiniones y argumentos con Leonardo, el fin de Leonardo, Leonardo, convencer qué pena interrumpirte. Leonardo, o era leer la parte de abajo. disuadir al lector acerca de determinados ideas o acontecimientos. Bueno, pues te saltaste. Wilson, ayúdame a leerle la parte que acaba de subrayar, desde donde subrayé. Wilson. Wilson. Yo quiero leer. Listo. Dejemos a Wilson por ahora, muchachos. Wilson. ¿Cómo lo indica No, su Wilson, desde donde está subrayado, donde está la flecha. Todavía no hemos salido de los párrafos narrativos. párrafo narrativo de novelas, crónicas, profe se le escucha entrecortado? Sí, Leonardo, espérame. Wilson, qué pena contigo. Lo que pasa es que se escucha muy, muy raro ahí. Entonces, Sofía, tú me puedes ayudar, ya que se te escucha un poco mejor en la conexión. Los párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas, cuentos, textos periodísticos, entre otros. Bien, ¿alguien sabe qué son las crónicas?
¿Alguien sabe qué son las crónicas? Historietas. ¿Son qué? Historietas. No. Wilson, Yo, profe. se escucha muy Yo, de profe, lejos. Nietzsche. Acércate al Nietzsche. micrófono, Wilson. Yo, profe, Nietzsche. Bueno, entonces mientras Wilson arregla ya su internet o el dispositivo. Nisi, Cuenta hechos reales de una persona. hechos reales de una persona. Historietas de vida real. Bueno, puede ser. Listo. Para quienes no conocen como tal el concepto de crónica, crónica es narrar acontecimientos, por allá dijo Nisi, reales, pero no necesariamente tiene que ser de una persona. Puede ser de lo que ve una persona, o sea, de lo que vive una persona. Entonces, acuérdense del tema de la conquista. Cristóbal Colón era un cronista y él escribió toda la travesía que hizo desde cuando salió de España, bueno, de Castilla, y llegó a las Indias Occidentales. Eso es una crónica, es como una especie de diario en donde se cuenta todos los hechos reales que le sucede a una persona o que cuenta una persona que le sucede que sucede a su alrededor. Entonces, eso es una crónica, ¿listo? Es la narración de una persona en torno pues a diferentes acontecimientos, ¿listo? Eso es la crónica. Los textos periodísticos son lo que conocemos como lo que vimos de la noticia en el ejemplo. Entonces ahí se cuentan como los hechos, por ejemplo, el robo a una persona, el asesinato a una persona, puede ser, y ahí se cuentan los hechos que dieron a ese crimen. Y ahí estamos hablando también de algo cronológico, o sea que va en orden, se cuenta en orden. Porque entonces nos perderíamos si la noticia nos la contaran desde el final y volvieran al principio. Nos perderíamos porque no está contado un hecho cronológico. Si se dan cuenta, las noticias siempre las cuentan, ya sea en periódico, televisión, radio, siempre las cuentan en hechos cronológicamente ordenados, o sea, desde el principio hasta el final. Nunca se cuenta desde la mitad hasta el final, desde la mitad al principio. No, porque se perdería la lectura, se perdería la comprensión de ese texto. Bueno, ¿hasta ahí claro esos textos narrativos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. El otro. Listo, vamos a ver un ejemplo y ya volvemos con el otro. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se ve en la práctica ese texto narrativo? ¿Cómo sabemos que es un texto narrativo? Entonces, Divani, como tienes ganas de leer, pues puedes leer el texto, este que está aquí, muy amablemente, este de acá, que estoy señalando, lo puedes leer. Vamos a identificar cómo se ven esos textos narrativos, porque ustedes dirán, bueno, profesor, sí, narrativo, pero yo cómo sé que es narrativo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Bien, Divani. En ese momento, el encerrador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tan tratándose de un lobo. Dios sabía que podría haber pasado de modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido, así que cortó su cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a su abuelita. Listo, muy bien. ¿Qué cuento es? El de Caperucita Roja, profe. El de Caperucita Roja. Listo. Entonces, si se dan cuenta, de momento, de primera mano,
nos dimos cuenta de qué cuento era. Entonces, si podemos evidenciar, si podemos constatar que el texto narrativo, el párrafo narrativo, es netamente como contar una historia, es una historia, pero una historia que se cuenta en hecho cronológico. Aquí se ve que nos dice, en ese momento el cazador que no había visto entrar a la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Entonces acá hay una escena. Había pasado mucho rato tratándose de un lobo, Dios, ¿qué podía haber pasado? De modo, acá hay otra escena. De modo que entró dentro de la casa, otra escena. Cuando allí llegó, vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido, otra escena. Así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a la abuela, otra escena. Se cuenta en orden, ¿cierto? Eso es lo que es narrativo, profe. Exacto, porque así sabemos que es un texto narrativo, va en hechos ordenados y se cuenta una historia. Generalmente una historia de hechos que nunca ocurrieron, porque pues nunca en la historia real pues ha pasado que un lobo se coma a Caperucita Roja y a la abuelita y salgan con la panza abierta cuando el cazador llega. Eso es algo imaginario. Entonces, eso también es característico de los narrativos. Nacen a partir de situaciones imaginadas. ¿Listo? Eso es. ¿Hasta ahí claro? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, vamos a pasar. Por allá se me van adelantado, pero todavía nos vamos a desarrollar ahora los argumentativos. ¿En qué consisten esos párrafos argumentativos? Entonces podemos decirle a Nisi que nos ayuda a leer. Nisi. Como lo inicia y indica su nombre, Sí. como lo indica su nombre, este es un tipo de párrafo en el cual el autor o autores expresan opiniones o argumentos como el fin del convencer o disuadir al lector a acercar el término de determinado de ideas o acontecimientos. Gracias, Nisi. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Este tipo de párrafos en realidad no es no es netamente con ideas de carácter imaginativo, o sea, no es un cuento, sino es más una opinión, una postura que toma una persona en torno a un interrogante, en torno pues a algún tema. Un ejemplo, sobre el regreso a clases ahorita que se está hablando, ya presencial. Ese es un tema controversial. Y si le preguntamos a cualquier persona, nos va a decir, no, yo no estoy de acuerdo porque tal y tal cosa. Entonces empiezan a desenglosar unos argumentos. Como puede pasarle que si le preguntan a una persona y está de acuerdo, no, yo sí estoy de acuerdo porque tal y tal cosa. Entonces son otros argumentos. Si en esas opiniones que son prácticamente a través de la expresión oral, las pusiéramos en un texto, tendría un carácter argumentativo. Y ahí hablamos de párrafo argumentativo. Exponer ideas, argumentos que sustenten una postura, o sea, como una opinión de alguien. ¿Listo? Entonces, vamos a desglosar rápidamente esto. Opiniones o argumentos, de ahí su nombre, argumentativo, con el fin de convencer o disuadir al lector. Acuérdense que no estamos viendo solamente el tema textual. Ya el tema oral, pues, maneja otras condiciones. Pero lo textual, cuando se habla de párrafo argumentativo, siempre se trata de convencer o disuadir a alguien. ¿Listo? Acerca de determinadas ideas o acontecimientos, como por ejemplo, el tema de volver a clases. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes eso,
cada uno me dará sus razones, no porque la verdad no me siento seguro en el colegio, no porque pues la verdad eso todavía no sabemos qué tan seguro sea, como puede que otros me digan, sí, porque es que ya estoy cansado de estar en la casa encerrado, sí, porque ya quiero salir de mi casa, sí, porque ya quiero ver mis amigos. Entonces, si se dan cuenta, son argumentos que cada uno tiene y que puede organizar en un texto. ¿Para qué? Para que al momento de exponerlos a alguna persona que está leyendo o pues les está ahí preguntando acerca de ello, pues esa persona sepa desde dónde están dando sus argumentos, desde dónde dice, bueno, ¿cómo justifica esa respuesta? ¿Desde dónde se da esa justificación? No sé si me estoy haciendo entender. Sí, profe. Muchachos. Profe, ya sacar la clase. Antes de esto, ¿seguros que no hay preguntas, no hay inquietudes? ¿Seguros, seguros? Porque esto depende de la actividad de la siguiente clase. ¿Seguros? No, Seguros, profe. Bueno, seguro. muchachos, entonces voy a finalizar la reunión. Por favor, nos volvemos a enlazar, nos volvemos a conectar, nos volvemos a conectar. Por favor, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Ya nos vemos, muchachos. ¿Eso es suyo? ¿Ya se votó?